continuamos con el programa. Esto es 2021 en vivo desde los estudios de Canal N. Lourdes Flores Nano ha dicho, más allá de una proclamación que pueda darse un resultado, que pueda dar un resultado electoral, que pueda darse con todos los vicios y vulneraciones constitucionales y afectaciones a derechos fundamentales, cada ciudadano del Perú, los que estamos en esta sala, refiriéndose a ella y a otros que la acompañaron durante una conferencia de prensa, tienen todo el derecho de continuar exigiendo por vías legales que la verdad salga a la luz y que se respete el voto de cada uno de nosotros. La doctora Flores Nano nos acompaña esta noche y le damos la bienvenida a 2021. Muy buenas noches, Lourdes. Gracias. Buenas noches, Mavi, encantada. ¿Qué significa ese camino legal? ¿Desconocer el resultado del jurado? A ver, quiero hacer una primera precisión que me parece muy importante. Esta intervención, estas palabras que has mencionado, las he dado en una conferencia de prensa que fue convocada por diversas fuerzas políticas, donde hemos estado dos abogados que hemos estado interviniendo en el jurado de elecciones, pero también personas independientes, como la doctora Yaya, Fernando Rospigliosi, que no ha estado interviniendo en la parte legal, y las personas que están apoyando en la parte de la movilización. ¿Por qué digo esto? Porque la voz política de lo que ocurra si acaso el jurado, desoyendo esta última invocación que hacemos, que acaba de hacer Álvaro Vargas Llosa con tanta lucidez desde Madrid, que ha hecho Mario Vargas Llosa esta mañana en el Foro Internacional con la presencia de presidentes de la República de América Latina y españoles, se mantiene su tesis, incluso ahora ya ni nos convoca audiencia y saca adelante esas resoluciones. La voz política, repito, que el pronunciamiento sobre esa aprobación corresponderá a la candidata y yo en eso no la represento. De modo que esta expresión que he dado es una expresión personal, como ciudadana y también desde luego como abogada. Y lo que he querido decir es lo siguiente: si hay un pronunciamiento, bueno, ya que puede ser uno, es la autoridad la que finalmente, incumpliendo su deber, dice su palabra. Frente a eso, ¿no hay nada que hacer? No, sí hay que hacer. De hecho, ya hay cosas que se han iniciado, acciones legales que se han iniciado, y existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional que permite algo que se ha estado discutiendo en estos días, que respecto de una decisión que nosotros consideramos que vulnera derechos fundamentales se ejerza el control constitucional. Hay ya un conjunto de acciones iniciadas, hay demandas presentadas, hay procesos penales en curso, hay denuncias, etcétera, y habrán seguramente más, las que podamos hacer algunos y las que puedan hacer millones de peruanos si consideran vulnerados sus derechos. ¿A quién se trasladará entonces la decisión? A la autoridad constitucional, al juez constitucional y en su momento al Tribunal Constitucional. Lo que he tratado de transmitir esta mañana como un mensaje inequívoco, a título personal, y repito, no será una palabra política respecto a la proclamación, que es un tema que tendría que hacer la candidata Fujimori, sino una reflexión como abogada, como ciudadana y como peruana, que no se crea que porque se saca una decisión que a la larga ha vulnerado muchísimos derechos fundamentales, está dicha la última palabra, sino que, como la propia izquierda ha reclamado en estas horas y en estos días con tanta fuerza, hay derecho a un control constitucional. De acuerdo, eso aclara lo que dijo cuando señaló que el jurado pretende resolver casi 300 actas pendientes de apelación y por lo tanto proclamar de manera absolutamente inconstitucional. ¿Sería una proclamación inconstitucional la del jurado en caso decidiese por Castillo en las actuales circunstancias? En mi concepto, en todo este proceso, desde el inicio de las actuaciones han habido un conjunto de inconstitucionalidades. ¿Cuáles son estas? Primero hay una conformación indebida del jurado, una recomposición indebida del jurado cuando se convierte la declinación del señor Arce en una renuncia y se nombra al señor Rodríguez Montesa, a pesar que el señor Rodríguez Montesa ha actuado con bastante corrección en cada uno de los casos. Segundo, cuando se ha negado a pedir la información que obra en el sistema electoral, siendo su deber el de vigilancia y el de fiscalización. Tercero, cuando se ha privado de ese mismo derecho, en este caso concreto, a Fuerza Popular, y se le ha eliminado una cantidad de votos importantes, a pesar que se trataba claramente de errores matemáticos, aritméticos, y la jurisprudencia de siempre del jurado electoral permitía confirmar eso con los padrones electorales, que en este caso no han querido tener a la vista. Y en los últimos días, evidentemente, hay una nueva vulneración. Se están viendo casos, más de 200 casos, sin convocar audiencia y a pesar que se ha pedido el uso de la palabra para hacer las audiencias públicas que correspondían. No se trata de un tema de forma, como se dice. Hay una discusión si ese conjunto de actas debían ser analizadas o no en el fondo, lo que tiene que ver con el famoso tema del horario. En resumen, Ávila, en mi concepto, nuevamente hablo a título personal, como abogada con casi 40 años de experiencia, y
me responsabilizo a título personal de estas palabras, como peruana, como ciudadana, si quieres como política, en mi concepto el Jurado Nacional de Elecciones ha vulnerado derechos fundamentales. Y yo, ciudadana peruana, siento que mi derecho a elegir y a conocer la verdad electoral está vulnerado. Así creo que muchísimos peruanos lo interpretan y en consecuencia tengo entendido, ya hay cosas en marcha y estoy segura que podrán haber muchísimas más que por supuesto son del libre albedrío y de las posibilidades de cada uno. Claro, esto terminaría, todo hace suponer que si muchas otras personas comparten sus criterios, con todo derecho presentarían demandas o cuestionamientos ya por la vía legal y eso terminaría evidentemente en el Tribunal Constitucional tratándose de vulnerar derechos constitucionales. Es decir, quedaría en manos del Tribunal Constitucional ¿qué exactamente? La proclamación de Castillo, la autoridad del jurado para proclamar al ganador, el proceso electoral. ¿Qué tendría que decidir el tribunal? Ese es un tema muy debatido, Primero va a depender de lo que han planteado. Hay una persona que ha planteado la nulidad de las elecciones, por ejemplo, la demanda del señor Villestein. Eso puede ir desde ese pedido, otros que pueden plantear, hasta las responsabilidades que correspondan. Hay una famosa sentencia, que es el caso Lizana, en el que lo que el tribunal dijo es que lo que finalmente, si no se podía dar marcha atrás en las cosas, lo que había es una responsabilidad. De modo que eso dependerá de los distintos pedidos que puedan haber, y dependerá desde luego de la posición que tome en su momento la justicia constitucional. Correcto, pero no se descarta entonces ninguna de esas posibilidades. Puede ser anular desde una nueva demanda para pedir una anulación del proceso hasta de pronto una demanda en contra del propio jurado o de alguno de sus integrantes, en este caso el presidente, por la vulneración de los derechos. Te repito que en eso hay jurisprudencia muy vasta del Tribunal Constitucional. Me perdí, perdón. Por eso, esos son caminos entonces posibles, claramente posibles que dependerán de qué cosa pida cada cual. Y de acuerdo. Que cuando eso ocurra, cada ciudadano o conjunto de ciudadanos que planteen algún cuestionamiento que estoy segura se producirá, será pues consciente de qué cosa es lo que pide. En consecuencia, habrá que respetar el derecho de cada cual a considerar cómo se resarce, cómo se resuelve la vulneración constitucional que ha incurrido. Lo penoso de esto, Mávila, yo lo digo con pesar, yo soy una demócrata absolutamente convencida. Nunca en mi vida me imaginé, y he competido durante 40 años de mi vida política, nunca en mi vida me imaginé que estuviera yo refiriéndome a un proceso electoral de mi país, al que adoro y del que no me voy a ir pase lo que pase, en el que voy a seguir trabajando y en el que voy a seguir viviendo como siempre he vivido, estarme refiriendo a los términos tan duros que lo estoy haciendo de un proceso en el que yo estoy convencida de que se ha producido un fraude, yo estoy convencida de que el señor Fujimori ganó en mesa y siento muchísimo pesar que la autoridad electoral, a pesar que le hemos dado todas las posibilidades, con el mayor respeto, invocando los argumentos legales, hemos ido sorteando cada pretexto que se nos ponía, dando los argumentos de fuerza, simplemente no han querido. Y por último le dijimos, señor, una auditoría. Es una forma intermedia, nada. Entonces, y ahora encima pasan el tren. Entonces, ya uno dice, bueno, ya llega un momento en que hay una connivencia de la autoridad, una omisión de funciones. Por supuesto, somos gente de paz, gente de respeto, y vamos a usar las posibilidades constitucionales. Y junto con eso, suscribo lo que ha dicho Álvaro hace un instante. Desde luego, también soy partícipe que haya una opinión pública vigilante, movilizada, activa, pacífica, pero muy activa, y desde luego, si algún esfuerzo haré, el único esfuerzo político que voy a hacer con toda convicción, sin aspirar nada personal, es a mantener unidad de las fuerzas democráticas. Ese será mi clamor cada minuto, cada segundo, porque creo que esa fuerza unitaria será la que nos permita, primero, que se conozca la verdad, y que las cosas vuelvan a su nivel como tiene que ser en una democracia. De acuerdo. Lourdes, nos gustaría hacerle algunas preguntas más. Queremos ir a la pausa para cumplir con los auspicios, pero regresamos con la doctora Flores Nano. Muy bien, continuamos conversando con la doctora Lourdes Flores Nano y ella planteaba un escenario en el que decida lo que decide el jurado y lo más probable es que proclame al señor Pedro Castillo. Las acciones legales a nivel nacional, los recursos a nivel nacional e internacional podrían continuar. Esto va a generar una situación sin duda complicada para nuestro país por la gobernabilidad. ¿Qué va a pasar mientras tanto? Lourdes, uno se pregunta y el televidente que nos escucha es, ok, pero ¿qué va a pasar en 28 de julio? Castillo podrá nombrar un gabinete, podrá empezar a gobernar, caminarán estos caminos, digamos, en paralelo a la decisión del jurado de los cuestionamientos legales a su trabajo. A ver, los cuestionamientos
no voy a negar que si lamentablemente, porque no lo deseo, seguiré bregando, lo acaba de decir también, suscribo las palabras de Álvaro, haremos todo el esfuerzo hasta el último momento. Lo que pasa es que, claro, ya uno llega un momento en que dice ya tampoco, por mucho que insista y que diga, se da cuenta que se encuentra frente a una pared. Entonces, claro, tú decías, cuando está frente a una pared y hay una evidencia de falta de voluntad política de darle al país transparencia, etc., tú dices, bueno, ya, ¿qué queda? Seguir civilizadamente los caminos legales. Estos van en paralelo. Creo que será muy importante en una circunstancia como esa, también comparto ese punto de vista, el trasladarle una enorme responsabilidad a los parlamentarios, que tendrán que ser un puñado de defensa de las libertades y de la democracia, como lo fuimos en su momento. Fíjate tú lo que voy a recordar, Mávila, como lo fuimos en la década de los 90 enfrentando el autoritarismo fujimorista. Nosotros éramos un puño, teníamos puntos de vista distintos. No puedo recordar sino con la mayor gratitud mis esfuerzos unitarios con gente de la izquierda como Javier Díaz Canseco, gran amigo, a quien recuerdo con muchísimo pesar que no esté presente. De repente estaríamos en trincheras opuestas, pero con él, con Ricardo Letts, con la gente del APRA, con las que teníamos diferencias enormes, pero teníamos una defensa democrática. Yo precisamente invoco eso. La oposición en este caso, las fuerzas democráticas en este caso, tienen que estar muy claras, muy firmes. Y yo espero que algunas voces que hoy día piensan que todo hay que pasarlo por agua tibia, que en fin, que son todopoderosos y que pueden espantar. ¿Está aludiendo al presidente, por ejemplo? ¿Está aludiendo al presidente también, a Lourdes? Lo estoy aludiendo, por supuesto, y estoy aludiendo a todos mis contemporáneos izquierdosos, a quienes conocí bien en los años universitarios, que hoy pues nos cuentan el cuento que ellos son los salvadores de la patria y que ellos van a aislar a todo el mundo. En fin, yo soy peruano, quiero lo mejor para mi país. Veo un riesgo enorme de penetración del comunismo, de violencia, de un cóctel de origen tremendo en que está Sendero Luminoso, el Movadef, el CONARE, el BRAEM, el narcotráfico. Dicho sea de paso, hay violencia también que se promueve del otro lado, ¿no? Es decir, desde el otro extremo. Esta gente de porquería, dice López Aliaga, en público, por ejemplo, esta gente de porquería. Hay que morigerar el lenguaje, estoy de acuerdo. Yo he hablado con Rafael López Aliaga, a quien le reconozco que con su estilo y con sus formas, que no necesariamente, no fue nuestro candidato en la primera vuelta, nosotros tratamos de llevar más bien un mensaje con Alberto Bengolea de mayor moderación, pero le reconozco que ha representado un sector conservador de la derecha, un sector más radical, y debo decir con toda claridad, el Frente de Unidad Democrática en el que yo creo, incluye desde esos sectores conservadores hasta un poco más liberales, incluye a jóvenes, a mayores, incluye a los militares en retiro que se han organizado y que están activos, incluye a militantes de partidos políticos que no estamos representados en el Parlamento. Tiene que ser un frente amplio, unitario, sabiendo nuestras diferencias, pero firmes en la defensa democrática de las libertades. Dios me dé vida y fuerza para poder contribuir modestamente a ese empeño de unidad de un frente democrático por las libertades, a permitir que la ciudadanía se exprese libremente siempre en paz, y estoy de acuerdo contigo que eso no exige, no de ninguna manera representa ningún insulto, ningún agravio, ninguna voz altisonante. Tenemos tantas ideas y tantos valores que defender, que me parece que será muy sencillo ser firmes en ellos sin necesidad de agraviar a nadie. Por lo menos esa línea política. Y nos quedamos, si nos permite quedarnos con algo, con el llamado a cualquier expresión pacífica en el marco de la democracia. Cualquier expresión pacífica y ningún mensaje de odio que pueda, en lugar de mejorar, empeorar la situación y llevarnos a situaciones de violencia que podamos lamentar de otra manera. Muy amable, Lourdes, por estar con nosotros. No tenga la menor duda, pacífico, constitucional, en defensa de las libertades. De acuerdo, muchas gracias.